La palabra de Dios se encuentra en Romanos 5, en su versículo 12, y dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En la versión que ustedes tienen dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus bondades, por tu misericordia, por tu poder, por tu soberanía. Venimos delante de ti pidiéndote perdón porque somos pecadores, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor. Haznos cada día más parecidos a ti, mi Dios. Límpianos como iglesia, Señor. Queremos ser esa iglesia que clame, alabe tu nombre, mi Dios, genuinamente, siempre. Ayúdanos a alcanzar esa estatura, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y purifícanos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de que estamos aquí, porque es un privilegio estar aquí, Señor, en tu casa, alabando tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Le decía al inicio que, porque no sé si recuerda que le dije que iba a estar leyendo o dando sermones en la carta de los Romanos todo este tiempo, amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un individuo, y por medio de esa acción, de ese pecado, entró la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gloria a Dios. Es uno de los textos quizás bien mal interpretados, no aceptados a través del tiempo. Como que entró en un hombre, como que yo tengo que ver con eso. Seguro que es así. Y hay una serie de conjeturas con relación a ese texto, pero la palabra es clara. El pecado entró al mundo por un hombre, un individuo. Un individuo. Y ahí yo voy a entrar inmediatamente a mi tema. ¿Saben cómo le puse por título? Ahí está hierro. Individualmente juntos. Si fuese un libro se llamase así este sermón. Individualmente juntos. ¿Ustedes saben lo que es el individualismo? ¿Saben lo que es eso? Bueno, el individualismo, que lamentablemente se da en todas las esferas en que nos podamos mover, ya sea iglesia, ya sea de labor, ya sea de hogar, todo está, ese pensamiento ha permeado la sociedad. Es la tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a normas generales. Y si vemos el texto ahora mismo rápidamente, vemos que el hombre, ese individuo uno, no se sujetó a una norma que se le estableció. Él quebrantó eso, ese uno. Cuando eso sucede, entonces ahí se complica porque el devenir de cosas que sucedieron a partir de ahí no llenan todos los libros que podamos pensar. A partir de ese individuo que hizo una acción, ya nos toca hoy en el 2025 parte de ese pastel. Por otra parte, tenemos una frase que se ha cualquierizado. Quizá pensamos que no tiene nada que ver con el tema, pero sí lo tiene. Y es una frase que todo el mundo usa. La frase es: la salvación es individual. La salvación es individual. Lo usan los cristianos, los no cristianos. Lo usan en cualquier contexto. O sea, cuando digo en cualquier contexto es, por ejemplo, nosotros teníamos un 5K, y estos días estábamos corriendo un grupo de amigos, y yo quería como esperar a alguien, y me vocearon: es la salvación individual, llega a la meta tú.
O sea, es cualquierizado, es un término que ya se usa normalmente. La salvación es individual. Consigue lo tuyo, que la salvación es individual, y lo utilizamos normalmente. Y allá cuando se va adentrando ya en más confianza, se dice, no estoy en gente, estoy en lo mío. O sea, no ando en gente, estoy en lo mío, buscando lo mío propio. Y es un postulado que mucha gente ha abrazado y como que lo han enaltecido de una manera que no es la manera más bíblica correcta. Amén. ¿Qué es el individualismo? Que es por donde quisiera guiarles. Una tendencia político-religiosa, filosófica, cuyos valores se anteponen la autonomía. Yo soy un individuo autosuficiente en una sociedad. Soy un individuo autosuficiente. Pero eso es lo que vemos en el día a día. Nosotros mismos. Qué pena que uno de los orígenes de este pensamiento se expandió en la Edad Media con el cristianismo, porque cuando comienza esa avalancha del cristianismo, muchas cosas sucedieron. Recuérdense que el cristianismo, la Biblia, es el arranque y el motor de todo. Ya sea para bien o para mal, arranca con ello. Ya sé que el hombre lo quiere utilizar, pero ahí arrancó la propagación del evangelio y había una corriente que era que la salvación era individual. Y ese pensamiento de individualismo se intensificó, aunque data desde los griegos, ahí se intensificó por la propagación del cristianismo. Esos son más o menos los rasgos que se tienen de su origen, de lo que es el individualismo. Y no, vamos a hacer un paréntesis, ¿qué quiere decir? La salvación es individual, que aunque la frase como tal, la hemos retorcido, utilizado, mal utilizado, es la salvación individual. Bueno, depende de tu relación con Dios. No depende de que yo sea amigo de Mario. Mi salvación o la salvación de él no va a arrastrarle, porque es algo de él con Dios. No se transfiere, él no se lo va a poder transferir a su hijo, aunque él quisiera. Él le puede enseñar las enseñanzas bíblicas desde pequeño, para que cuando sea viejo no sea parte de él. Pero eso es de ese niño con Dios. Y la labor de él es enseñarle el camino. Amén. No se hereda, no se compra. Sabemos que en el pasado habían, la iglesia tradicional tenía como por venta ciertas cosas, pero la salvación no se vende. La salvación es, por así decirlo, de uno individuo con Dios. Amén. Tenemos que tener claro eso. Amén. De la iglesia del momento. Si se mueven a Juan 3:16, todos lo conocen. Amén. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel. Eso es basándose en que es de tú con Dios, todo aquel. No para que todos lo de la aruba, no. Para que todo aquel que en Él crea, que pase lo que tiene que pasar en el corazón para que Él crea, la salvación es de Dios a Él. Amén. Y ahí mismo vamos hacia Juan 11:25, que ahí Jesús les dice, yo soy, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vuelvo y repito, el que cree, hay condiciones, y es de manera particular. ¿No? Los que viven en Santo Domingo Norte, no, es algo individual. Amén. Eso no lo podemos, eso es
lo que enseña la Biblia. Amén. Pero eso es en base a la salvación, a ese tema. A veces abrazamos un tema y nos olvidamos de los demás. Con respecto a ese tema es a la salvación que es con Dios. Dios y tú. Dios y tú. Y lo demás. ¿Y la vida cristiana cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Somos individualistas en ese aspecto? ¿Cómo somos como iglesia? ¿Cómo somos al respecto? Eso es lo que nos tenemos que preguntarnos. ¿Soy individual? Porque la salvación es individual, porque es un tema que está... ¿O qué? ¿Puede un accionar de un individuo afectar la colectividad? ¿Puede un accionar mío afectarlo a ustedes? Siendo yo solo, yo. O Ale, que haga algo. O Norangi, que haga algo. ¿Puede afectar un individuo al colectivo? Y día a día estamos abrazando filosofías que están en el mundo, que se ven muy bonitas, que se ven muy llamativas, pero lo filtramos por la Biblia. Es la Biblia la que nos da la autorización de hacer eso que está de moda o que se ve bien. A veces tomamos decisiones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que afectan a las demás personas de una manera. ¿Y qué pasó? Porque tú eres un individuo, eres tú solo, o te afecta a ti mismo, o tu acción nada más te afecta a ti. No hay un devenir de cosas, no hay un efecto dominó en las acciones que yo tomo como individuo. Y en estas culturas, donde reina, donde prima el que tenemos el control, el que tomamos decisiones. Por ejemplo, uno tiene fácilmente decirle, Carlos José, ponte a estudiar Big Data, ponte a estudiar programación, porque ya yo entiendo que le va a ir bien, una decisión en él yo tomo. El occidente se basa así. Resuelve tu vida tú con lo que está. Toma esa decisión tú para que te vaya bien. Tenemos esa postura y no la vemos mal. Y quizás no es mal. Entonces, ponemos primero al individuo. Porque nosotros planificamos todo. ¿Qué se hará? ¿Cómo se hará? Si tendremos éxito en la vida con esto, si no lo tendremos. Pero las Escrituras no niegan la responsabilidad individual. No la niegan. Pero da un mayor peso a la relación de nosotros, a la relación de los diferentes individuos, sabiendo que mis decisiones pueden afectar a otros. Entonces, en ese aspecto, la Biblia no es individualista. De tú, no. Somos todos. Porque, y nos muestra en tantos ejemplos que somos un cuerpo tan unido. En teoría somos muy unidos, pero a veces parecemos, la idea de la iglesia es como si fuese una familia, pero no una familia nada más 2 horas un domingo. Hay una unidad en ese cuerpo. Porque a veces parecemos que no somos como una familia. Aquí sí, las 2 horas. Pero la vida cristiana no se trata de hoy nada más. Y no se trata de un domingo en la mañana. Se trata de toda la vida. Amén. Vamos a Romanos, ahí mismo en Romanos 12. Versículo 4.
¿Están ahí? 12:4. Porque así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Bastante que se ha predicado de eso aquí. Así los muchos somos un cuerpo en el Mesías y cada uno miembro los unos de los otros. Amén. Sigue diciendo, de manera que teniendo diferentes dones, entonces da como una particularidad a cada quien, nos da a entender de que sí somos un cuerpo. Aquí no hay individualismo, aquí lo que hay es unidad. Aquí lo que hay es unidad. O sea, imagínense un tren con mucha gente en un mismo sentir, con un mismo objetivo. Eso es lo que hay aquí, unidad en el cuerpo de Cristo. Porque es muy cuesta arriba que un miembro del cuerpo quiera hacer una cosa diferente en contrario a la naturaleza del cuerpo. Yo quiero poner de pie mi brazo delante de mi pie derecho. Esa es una decisión de la mano. Ese individualismo que está haciendo daño, que no lo voy a lograr. Entonces, lo que hay es una unidad. Porque el cerebro sabe que la mano va a hacer esto para alcanzar el pie derecho. No se va a retorcer. Amén. Lo que debe primar siempre es la opinión de Dios a través de la Escritura, para movernos en un mismo sentir, como cuerpo. En ese mismo sentir, váyanse a 1 Corintios 12, que habla de algo similar. Ya te le ponen el título en el ejemplo del cuerpo. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y el 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y el 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Si dijera al pie, ¿por qué no soy mano? No depende del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no depende del cuerpo, no por eso deja de ser cuerpo. Entonces, se hace el ejemplo muy claro de que somos un cuerpo, de que somos muchos y formamos un cuerpo, que la cabeza es Cristo. Amén. Entonces, ya es necesario entender que si somos un cuerpo, nuestras acciones, nuestro mover, tiene una repercusión en el cuerpo entero. Yo como mano, yo como ojo, yo como oído, tengo una unidad con los demás. Debería ser así. Deberíamos ser así, un cuerpo. Pero no solo los domingos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No, yo no te estoy diciendo que tú te mudes. No. Pero tiene que haber una unidad en nosotros. Y que hoy sea como la proyección de lo que nosotros somos. Amén. De la unidad que debemos de tener. Pero no de un solo día. Da tristeza que a veces uno pertenece a grupo de gimnasio y a veces son más cercanos, como que hay un acercamiento tan diferente. Y tú dices, pero ven acá, ¿por qué? Es que quizás la iglesia no debería ser como una familia, quizás soy yo que estoy equivocado. Quizás no deberíamos ser así, quizás es lo que hay que venir, cumplir un tiempo y me desconecto y me conecto a otras sociedades a las cuales pertenezco, labor, estudio, salud, quizás sea así. ¿Qué ustedes entienden? Que somos una familia
que es eterna, porque la familia aquí terrenal tiene un tiempo, pero nosotros es para la eternidad. Entonces, creo que el acercamiento, creo que la unidad que debemos de tener tiene que ser bien marcada, tiene que ser genuina, tiene que ser evidente en nosotros. Amén. Y a veces es en esas decisiones que tomamos, porque hay decisiones que son nulas, que no, eso no tiene repercusión. Y cuando son decisiones pecaminosas, ¿tienen repercusión? ¿Ustedes creen que algo que yo en mi individualidad esté haciendo le está afectando al cuerpo de Cristo? Estamos entendiendo eso, que yo no soy tan individual como digo ser, si mis acciones tienen una repercusión en el cuerpo de Cristo. Debería haber como más cuidado entonces, debería haber mucho cuidado con todo lo que hacemos. Quisiera que vaya, ese es un poquito largo, pero vamos a resumir a Josué 7. Después de Pentateuco, por ahí, después de Deuteronomio. Josué. En todo el capítulo 7 se narra, y lo ven como por título en la Biblia, el pecado de Acán. Muchos lo conocen, voy a tratar de resumirlo. En el 6 al final, fíjense cómo dice, y Jehová estaba con Josué y su fama se divulgó por toda la tierra. Josué era un hombre de Dios. Y si leen el pecado de Acán, ¿en qué consistió? Bueno, que guardó un botín de una ciudad que conquistaron, lo vio como bonitillo y lo guardó. Él lo apartó, lo guardó y lo enterró en su tienda, y Dios se enojó bastante. Y como quien dice, Dios hizo así, porque cuando ellos fueron a pelear, perdieron, ahí mismo ven en los siguientes capítulos que el pueblo de Israel fue a pelear con uno que eran poquitos. Dijeron, no manda tanto, porque son poquitos. Con eso resolvemos. Lo mataron a toditos, vinieron destruidos. Y dice, pero ven acá, ¿y qué pasó, Señor? Somos tu pueblo y nos entregaste. ¿Qué van a decir ahora? Que ahora tenemos que correr, estábamos corriendo a espaldas de todo el mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, cometieron la infracción, no debieron tomar algo de ese anatema. ¿Quién es el anatema de eso? No debieron sustraer nada, y el Señor sustrajo no nada, bastante, y lo guardó, él solo, el individuo. Pero están muriendo por culpa de este Señor. ¿Qué pasa? Parece ser que Dios sí tiene muy en claro el daño que hace cuando tú haces una acción individual en el colectivo. Lo tiene bien claro. Porque para ellos poder librarse de eso, tuvieron que, primero, buscar al culpable. Él lo declaró que fue, y tenían que matarlo. Él, su familia, sus posesiones y todo. Para poder librarse del castigo del Señor y para que el Señor no apartara su rostro del pueblo. Pero fue el pecado de uno. Pues sí tiene repercusiones. Y lo vemos como tan aislado, allá, bien lejos, miles de años atrás, que creemos que hoy no hay repercusiones. Cuando yo como individuo hago lo malo delante de Dios. Y si las hay.
Creo que es el más claro, es el del texto que iniciamos, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán pecó. Y eso, que muchos lo llaman el pecado original, eso pasó a todos, al día de hoy, al de mañana. Fue un hombre. Pues si tiene repercusión, pues si tiene esa acción tiene una reacción. Entonces, ¿cuánto más ser cuidadoso de mi andar, si es que yo soy del cuerpo de Cristo, por lo que eso puede pasar, o por lo que eso puede ocasionar? Entonces, mi análisis interno es oración a Dios y que me limpie y que me perdone. Porque eso que vemos a través de la historia, que sigue pasando hoy en día, luego lo veremos, tiene que llamarnos la atención. Tenemos que tener esa alerta, ese indicador tiene que estar ahí, encendido siempre. Mis acciones tienen repercusión, no tan solo en mi vida, sino en el que me rodea, en mi comunidad, en mi iglesia, en el cuerpo de Cristo. Lo vemos lo vemos tanto. ¿Qué ustedes creen que pasa cuando un líder famoso cae? Como pasó ¿cuál fue en estos días? Steve Lawson tuvo que reconocerlo, hizo un adulterio. Y eso, Dios no está perdiendo el control por esto, estamos claros. Pero eso le hizo una mella, porque ese señor venía aquí pila. Esa era como de la línea, o sea, de los reformados, de lo que tienen los cuadros y eso. Y cayó. Y eso hizo un daño. Como que salpicó esa mancha. Para que esté en boca del mundo, decir, mira él. Y eso que era él. El plan de Dios sigue su curso, con todo lo que pasa. Pero esa fue la repercusión. Ese daño que él le hizo a una iglesia muy grande. Hace como, ¿cuántas? 3 décadas, Freddy. ¿Cómo se llamaba el famoso que tenía la televisión? Jimmy Swaggart. Entonces, no digamos que no tiene repercusiones cuando pasa eso, que la tiene. Pero tampoco digamos que nada más le pasa a lo grande. Que la repercusión nada más es porque él es un público. No. Pasa aquí, pasa en la vida real. Una acción mía. A veces tú crees que nada más está haciendo un daño a la familia. Pero eso se traduce a un malestar general. Y deberíamos tener como más cuidado. Eso deberían ser señales para yo, debo ser más temeroso de no hacer eso, porque eso va a traer serias consecuencias. Amén. Recuerden que lo que sembramos, cosechamos. Segaremos. Y el segar significa que aflora. Yo siembro una planta, ella sube, ella se va a ver. Pero tanto para lo bueno como para lo malo. Eso no va a pasar desapercibido para Dios. Lo oculto. Dice en el libro de Números, vuestro pecado os alcanzará. Alcanza a la familia, alcanza a los amigos, las congregaciones, las comunidades, alcanza. Y hay un texto que busquen Mateo, me interesa que vean ese punto de vista, Mateo 6:6. Miren cómo dice, eso usted lo conoce y lo ejercitamos y lo hacemos. El 6:6 dice así,
Pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El 18, igual con el ayuno, algo similar. Para que no parezca a los hombres que ayunan, sino que tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En público, ¿verdad? Esa idea de que Dios te va a recompensar eso. Cuando estamos en pecado, entendemos que Dios va a decir, va a tapar, espérate, no, mira lo que hizo Freddy. Vamos a taparlo. Vamos a tapar esa acción porque él es hijo mío. Dios no funciona así. Así como en público se expone la cosa, el pecado sale. No hay nada oculto. Nada. Y mira, ese pastor que mencionamos, una persona de buena edad. No, la tenía ya muchas décadas. Bien mayor era los. Sí, él sabe. Exacto. Dios no se hace ciego ante los pecados. Un comportamiento individualista es un problema, pues está manchado de egoísmo. Y mis intereses personales van por encima del colectivo. El individual piensa así, lo mío es lo primero, y mis ideas son las mejores, aun cuando no están haciendo crecer al pueblo. Entonces, hay un problema. Por eso hay que tener mucho cuidado, ya sea en un ministerio, a veces ahí tú ves adoradores que son excelentes músicos, pero al final ellos están mostrando una destreza que tienen y tú no ves que el pueblo está recibiendo una bendición por eso, no, porque es algo como que yo sé. Pero no solo en eso, en muchas cosas. Tenemos que tener cuidado que nuestro pensamiento individual, ¿en qué está beneficiando al pueblo? ¿En qué? Nos enfocamos en nosotros mismos y desaparece cuando, imagínate que seamos 100 y cada quien enfocado en lo de él, estoy puesto para mí. El amor al prójimo va a desaparecer porque yo estoy puesto para mí y Hierro está puesto para él. Entonces, se va rompiendo un vínculo que es lo principal de nosotros, el amor. Se va a romper porque no va a existir. Porque cada quien sentado en su silla está puesto para lo de él, no estoy puesto para el que está al lado. Perdemos un interés en el prójimo increíble y lo disfrazamos de que estamos puestos para lo mío. Y estoy centrado en lo mío, no quiero distracción. Mentira, tú eres tu misma distracción. Porque aquí se trata de amor al prójimo. Eso es uno de nuestros emblemas o un estandarte principales del cristiano. No podemos descartarlo. No podemos centrarnos tanto en nosotros que apartemos la mirada de la necesidad del de al lado. Y lamentablemente creemos que lo estamos haciendo bien. Estoy enfocado nada más en Dios. ¿Y cómo tú vas a decir que tú amas a Dios cuando la iglesia tiene una necesidad que tú ni te interesa en conocer, que a ti no te duele, porque tú estás centrado en Dios? Pues entonces es como raro ese amor. Cuando el que tú lo tienes de ahí a ahí, tú no lo estás amando. Pues al que no ve, a ese sí tú lo quieres un paquetón. Están en Mateo, no se han ido, vayan a Mateo 22. Mateo 22, a partir del versículo 36, que ahí lo dice, 36. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley?
Todos lo conocemos, ese verso. Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. ¿Y qué sigue diciendo entonces? Es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esos conceptos individuales como que van a ir desapareciendo en el contexto de iglesia, en el contexto del cuerpo de Cristo. Porque yo tengo una repercusión en los demás. A veces damos gracias a Dios que aquí, pero lo vemos a diario, la influencia que se tiene en las iglesias. Ahora lo que se te vende es una experiencia, como que tú vives tu experiencia. Tú ves que hay iglesias que se llenan nada más por la banda, por ejemplo. Vive tu momento, vive tu experiencia. Y eso es parte de que tú te centres en ti y tengas tu experiencia de cara a, olvidando todo lo demás. Y eso ha permeado la iglesia de hoy en día. Se hizo popular que salió en redes que decía el corto, era, no, que aquí adoramos a Dios y no nos centramos en el hombre. Oh, pero y los músicos no salieron de uno andamio volando como ángeles, con una guitarra bacanísima, una locura, y un espectáculo, y bajaban así como con unos cables de acero, y abajo lo desenganchaban y comenzaban a tocar. Y eso rodó mucho en las redes, porque se centra en lo que tú supuestamente estás buscando, en un entretenimiento. Entonces, ahí hay problema. El cristianismo se ha reducido a eso, a experiencia, y no debe ser así. No puede ser una desconexión de nosotros, porque esa es la idea de Dios, que seamos un cuerpo. No puede haber una desconexión entre el cuerpo. No. ¿Somos robots? ¿Qué somos? ¿Somos androides? No. Yo no estoy reemplazando la mano a cada momento. Yo no estoy quitándome un oído. No. El cuerpo de Dios es en unidad. Y así se diseñó. Y así estamos llamados a convivir en unidad. No separado, no desconociéndonos. Amén. Hay un autor que se llama Dietrich Bonhoeffer, y en su libro Vida en Comunidad, él dice algo que lo engloba perfectamente. La meta de toda comunidad cristiana, oigan cuál es, permitir nuestro encuentro para que nos revelemos mutuamente la buena noticia de salvación. Para el encuentro de nosotros es que revelemos mutuamente la buena noticia de salvación. Debería ser un gozo reunirnos. Debería ser como sinónimo de alabanza que el pueblo de Dios se reúna. No con un esquema, algo fluido, algo genuino. Que seamos genuinos. Pero ese tiene que ser nuestro norte. Eso debe ser. Recuerdo, siempre voy a recordar, hace como 8 años, ¿qué? Cuando empezamos ya aquí, que estaba Fran, estaba Inés, y estábamos hablando tanto ahí afuera, en la otra iglesia, que Jorge dijo, esto puede ser una reunión de la iglesia, y él decía, porque esto es parte de que nosotros interactuemos. Y decía, eso no se da, que nosotros no interactuemos, ¿qué pasa? Y se me grabó eso siempre, porque esa es la vida, la unidad de nosotros. Eso hace, qué sé yo, ¿tenemos cuánto aquí? 14, hace 14 años, como Jorge dijo eso en una entrada que estábamos allá. Y fíjense en lo que dice Efesios 2:19.
Muévanse ahí, que es breve. Ahí. ¿Cómo dice? ¿Cómo termina diciendo? Somos una familia. No son esos grupos seculares que tenemos como madre. Somos la real familia. La verdadera familia. Que va de aquí a la eternidad. Esa familia es lo que, esa idea de familia, de que si yo estoy débil, viene alguien y me levanta y me llama la atención, me endereza, me ayuda. Eso es lo que hace la familia. Porque cuando tú ves que tu familia sanguínea va a hacer algo, tú intervienes rápidamente. O sea, no hay que decírtelo. Que si mi hermana va a cometer una estupidez, ¿no es verdad que me van a decir que ya yo no estoy allá en su apartamento? Entonces, sí es cierto, esas cercanías se forjan aquí. Aquí. Somos una familia. Grábense eso. Que a veces no nos comportamos como tal, las familias pelean también, sí, eso sí es cierto. Somos una familia. Miren, nos hemos abrazado tantas esas influencias culturales en cuanto al individualismo. Por ejemplo, nuestros hijos, nosotros le decimos a nuestros hijos, hey, esfuérzate en eso para que te dé bueno. Yo no escucho diciendo, mira, Carlos José, esfuérzate que esa es la familia de Dios. Esta es la iglesia por la cual Cristo derramó su sangre. Estamos haciendo eso como padres a los hijos. Hacemos eso, pero si lo ponemos, ponte adelante, y si podemos, en los mejores institutos, pero le estamos dando el valor desde pequeño a ellos de lo que esto es. Porque si no, ellos van a estar más que perdidos cuando crezcan, porque no van a tener el concepto claro. Pero si desde niños, desde jóvenes, le hacemos entender que esta es la familia de Dios, la familia eterna, de cómo es el comportamiento en el cuerpo de Cristo, el valor que ellos van a entender cuando crezcan va a ser diferente. Porque ahora tú ves los jóvenes desconectados de todo. De esta que es nuestra realidad. Entonces le exigimos, pero nunca decimos. Le exigimos que sean de una manera, pero no trabajamos para eso. Enfócate en lo secular, mira, para que ganes dinero. Oye, sí, muy bien, pero ven acá también esto. No descuidando una cosa. No descuidemos lo eterno. Estudia, trabaja, sí, La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo creo que eso primero. Y lo otro está en la conversación también. Claro que sí. Pero la iglesia. Entonces, y eso decimos los hijos, pero debe ser con todo. Todo el mundo tiene que leer que nosotros entendemos lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. En Hebreos 10:24, ya casi termino, quiero que vayan allá, que todos lo conocemos como el mandato a congregarnos, sí, pero el mandato a congregarnos es más que, no lo vean como un simple mandato de que ven aquí. 10:24 dice así, Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y lo tomamos así, tenemos que, es verdad, tenemos que congregarnos, pero no a ocupar un espacio, sino a ser parte de lo que aquí se hace, de lo que somos como cuerpo de Cristo. Es así.
es que tenemos que tener algo claro. No, y son decisiones que tomamos en nuestro individualismo. No, yo me siento mal, yo no me voy a congregar. O yo no voy a ir porque me siento mal. Lo pensamos a veces, normal, pero eso es porque no le damos la intensidad o lo que significa el cuerpo de Cristo. Nos desprendemos fácil un día, hasta dos. No, iglesia, no. Yo creo que no voy hoy porque me siento medio mal. O sea, un día a ti te pica mucho un ojo y tú te lo sacas porque te sientes mal, tú mismo. Entonces, pero eso lo hacemos por nuestra ignorancia, que no conocemos como lo que significa el cuerpo de Cristo, lo que pagó Jesús por esta iglesia. Valoremos lo que es la iglesia. No es tan solo, ven a congregarse, que algunos no tienen por costumbre, no, ven, congrégate y sé parte del amor al prójimo, de la exhortación, sé parte de. Amén. Y al final de ver tantas cosas, siempre hay una salida, siempre Dios tiene una salida de emergencia. Siempre. A veces en nuestro, quizá yo, quizá quien sea, ese comportamiento individual debemos ya de erradicarlo. Ya deberíamos ir comenzando a orar en eso. Señor, hazme ser parte de tu cuerpo, ser útil, ser un miembro útil del cuerpo de Cristo. Vamos a confesarnos, vamos a confesar a Dios esa falla. Vamos a confesarle a Él en tu intimidad, ve con Él. Nuestra salida de emergencia es la oración a Él, una oración sincera. Tengo este problema, ayúdame, límpianos de la maldad que hay en mí. Que como individuo he tratado de ser yo, primero yo y después yo, y quizás alguien cercano. Pero no, ayúdame a acercarme a mis hermanos, ayúdame a ser parte de la bendición para ellos, ayúdame a ser bendición de ellos, ¿por qué no? Pero eso es que tú tienes que reconocer que en tu accionar tú lo que quieres es algo para ti y para nadie más. Todo empieza con el reconocimiento. Tengo que reconocer que estoy mal. Tengo que hacerlo. Empezamos en Romanos 5, búsquenlo. 12, ¿no, verdad? Con ese texto termino. Y es bueno que viendo que por un solo hombre, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense lo que dice el 15 ahí mismo. Pero el don no es como la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios para los muchos. Y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Mesías. Entonces yo tengo que hacer una comparación. El primer Adán, el segundo Adán. Por el fallo de él, entró el pecado y la muerte, ¿no es verdad? Y por este. Pero son iguales, uno y otro. O sea, no se compara, ¿no es verdad? Entonces, eso te da a entender la magnitud de la gracia ante el pecado. O sea, el pecado no se ve delante de la gracia. Porque por ese solo cubrió todo, porque Él es Dios. Se encarnó y cubrió todo el pecado. Eso es majestuoso, eso es incomprensible. O sea, por uno arrastró todo, pero viene uno que es más poderoso que todo junto, todo el mundo y todo, y su gracia nos arropa. Amén. Entonces, esa es nuestra salida. La gracia de Dios está a tu favor. Está a nuestro favor. Entendamos eso. Y acerquémonos confiadamente a aquel que nos puede sanar y hacer de nosotros cada día la iglesia que quiere que seamos. Amén.
vamos a dar un gloria a Dios y vamos a alabar a Dios dándole gracias por este día. Amén. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te damos las gracias, Señor. Gracias porque ante tantas dificultades tú traes una salida, tú traes la solución, porque tu gracia nos sostiene, porque tu gracia lo puede todo, porque tu gracia cubre toda la maldad del ser humano. Fue limpiado y por eso hoy tenemos esa redención. Señor, gracias por tu gracia. Señor, gracias por tu gracia que es eterna. Gracias por tu misericordia, Señor. Y mira tu iglesia, fórjanos, fórmanos como tú quieres que seamos. Señor, cámbianos nuestros andamios, nuestra estructura, para que cada día seamos la iglesia que tú estás y predestinaste que seamos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén.